Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muy buenos días, buenas noches también, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Estamos en otra emisión de Filosofando Ando. Estamos, vamos a conversar el día de hoy sobre la reforma al Poder Judicial. Hace 15 días hablamos del tema, pero pues el tema va avanzando, se va poniendo muy, muy calientito. Ya están aprobándose en las legislaturas eh, locales de los estados, me parece que llevan cuatro o cinco en este momento. Cuando habíamos hablado del tema, solamente era todavía proyecto de ley para la Cámara de Diputados, ya se discutió, se aprobó en diputados, ya se discutió y se aprobó en senadores, y entonces ahora están los estados. De ahí pasará a nuevamente la Cámara de Senadores, quien se lo va a entregar el proyecto a Presidencia para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación, y de ahí ya corren varios plazos para que el INE vaya haciendo las convocatorias, se vayan haciendo los preparativos, las propuestas, se forme el Congreso, el Consejo de Especialistas que va a revisar que los candidatos a jueces, ministros y magistrados cumplan con los perfiles correspondientes, pero el debate político pues está también bastante caliente, ¿no? Hay una oposición que está señalando la dictadura todavía como desde que empezó el 2018, en las elecciones del 21, en las elecciones del 22, del 23, en las elecciones del 24, vivíamos en una dictadura, estábamos en Venezuela. Ahora recientemente, por una fotografía de Sheinbaum con los estudiantes del colegio militar, ya también es un gobierno cercano al fascismo nacional socialista, ¿no? Según Aguilar Camín. Eh, entonces, se están diciendo muchas cosas todavía. Posiblemente vayan a implementar algún tipo de recurso, y por como hemos visto, la ministra Norma Piña seguramente le dará entrada, aunque no corresponda, para tratar de hacer algo desde el mismo Poder Judicial y frenar esta reforma. Entonces, hay muchos aspectos. Pedro, buenas tardes. Ahora estamos solos. ¿Qué te ha llamado la atención de estas últimas horas, estas últimas intensas 24 horas? Lo que más, hola querido Gustavo, hola a toda nuestra audiencia, pues, y también un saludo, pues, a Jesús, que tal vez se pueda integrar en cualquier instante, un saludo a Rosalinda, que en esta ocasión no pudo integrarse, a Esteban, que tiene compromisos laborales en el horario en el que llevamos a cabo estas grabaciones, pero pues también les envío saludos a ella, a ellos y por supuesto a nuestra audiencia, a toda nuestra posible audiencia. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues la generación de un discurso, híjole, si lo voy a llamar así de forma muy genérica, la formación o la continuación o consolidación de un discurso de odio, híjole, en un principio era como de odio en contra de López Obrador, y ahora este odio se está diversificando un poco más hacia todo el grupo parlamentario de Morena, pero yo me atrevería a decir que ese discurso de odio lo que supone es mucho desprecio al pueblo mexicano. Y ese discurso lo están alimentando de una forma, muy, pues yo diría que de una forma muy, muy rápida y muy fuerte, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, en el de la aprobación de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial. Y por otra parte, pues me llama la atención que la creación de un discurso que vaya a favor del reconocimiento, del empoderamiento del pueblo, sea un discurso que va muy despacito. Entonces, eso es lo que más me llama la atención y, y me preocupa. Yo
creo que es urgente que se vaya fortaleciendo un discurso en este último sentido, un discurso que hable del empoderamiento del pueblo, porque lo que para mí representa esta reforma judicial es un empoderamiento del pueblo, porque ahora vamos a tener la oportunidad de, de poder dar nuestra opinión, de poder votar por quienes ocupen los puestos en las magistraturas, por ejemplo, a nivel federal. Y conforme vaya avanzando esta reforma, hacia finales, muy probablemente hacia finales del nuevo sexenio que va a dirigir Claudia Sheinbaum, pues las distintas legislaturas estatales tendrán que irse ajustando a la legislatura federal para que en los estados también se pueda convocar a la participación del pueblo para que elijan también sus magistrados a nivel local. Y supongo que eso estará sucediendo hacia finales del sexenio de Claudia Sheinbaum, porque como parte del primer proceso que tiene que llevarse a cabo, pues será primero el de consolidar bien esta reforma a nivel federal y sus correspondientes ajustes en las leyes generales, algunas leyes particulares, para que quede muy claro todo el proceso de propuesta de posibles personas que ocupen alguna magistratura y otros puestos en el Poder Judicial, particularmente en este nuevo órgano que se crea, que va a vigilar que va a observar los procesos del Poder Judicial, uh, y que sustituye a, a la que finalmente fue inoperante Judicatura Federal. Entonces, este nuevo tribunal que se tiene que crear, pues, pues a mí me da la esperanza de que sirva como un punto de observación, para que el Poder Judicial cumpla con sus funciones esenciales, que es la de cumplir las leyes, vigilar el cumplimiento de las leyes y proporcionar justicia en el ámbito que corresponda. Y esto poco a poco se irá ajustando en las legislaturas locales. Yo me imagino que tardará esto alrededor de 6 años, todo el sexenio de Claudia Sheinbaum va a llevarse todo esto, ¿no? Me imagino, hasta que llegue a todos los estados. Entonces es un proceso largo. Y en ese sentido también creo que era importante que de forma inmediata se llevara a cabo este proceso en la Cámara de Senadores, bueno, en todo el sistema legislativo a nivel federal. Porque si no se hace en este momento, ¿cuándo se va a hacer? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 3 años? ¿Cuando acabe el sexenio de Claudia Sheinbaum? No, yo creo que tenía que hacerse de forma inmediata. eh, y de forma inmediata, pero no por eso de forma improvisada, porque es un proceso que ya se había planteado casi desde el inicio del sexenio de López Obrador. Así que tampoco es improvisado. Y ya tenía que concretarse, porque si no se concreta en este momento, difícilmente se concretaría en el sexenio de Claudia Sheinbaum, porque son procesos largos, son procesos muy largos. Es probable que las legislaturas locales se vayan ajustando a la legislatura federal hacia, hacia finales del sexenio de Claudia Sheinbaum. Bueno, entonces lo que más me llama la atención es la consolidación de un discurso de odio y de desprecio hacia López Obrador, hacia el cuerpo legislativo de Morena y sus aliados, pero también es un discurso, como he dicho, un discurso de desprecio hacia el pueblo. Entonces, ese discurso está ahí fortaleciéndose y además de forma muy, muy, muy rápida. Pero nos falta ofrecer el otro discurso y creo que esa puede ser parte de nuestra tarea, la de también contribuir hasta donde alcancemos, en la formación y consolidación de un discurso en el que se reconozca el empoderamiento, la necesidad y la importancia y el valor del empoderamiento del pueblo.
Eso es lo que más me llama la atención, Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Estoy de acuerdo contigo que son estos dos aspectos muy interesantes porque creo que en los dos está la clave de cómo puede implementarse este nuevo diseño institucional de un poder tan importante como es el poder judicial. Eh, y entonces también de ahí podemos ver las resistencias que pueden venir, ¿no? Pensemos, una cosa son las resistencias que puede presentar ahorita la ministra Piña, los ministros, las quejas que pueden presentar todavía los partidos políticos, ¿no? Tratar de tener la reforma, pero pensemos más allá, ¿no? En todo este proceso de instauración. En otro momento estábamos platicando el caso del registro civil, ¿no? Y veíamos que a mediados del siglo XIX se instaura el registro civil, pero todavía en el siglo XX se viven, y a finales del siglo XX se vive todavía la necesidad de que las personas tengan algún tipo de contacto y trámites que realizar en relación a sus actos de bautizo en las iglesias católicas, ¿no? Entonces, sí ya se hace el cambio constitucional, decimos, Benito Juárez separó la iglesia y el Estado, lo político de lo eclesiástico, pero en los hechos, en la práctica, son procesos muy largos para que verdaderamente una cosa como la identidad que te da tu acta de nacimiento no dependa de la iglesia, ¿no? Con los actas de bautizo. Entonces, aquí muy bien dices, puede pasar algo parecido, si no se toman las medidas para implementarlo más rápido. Creo que ahorita hay recursos y formas de trabajar que pueden ayudar a que sea más rápido y no más de 100 años, evidentemente, pero ciertamente hay resistencias del tipo institucional, ¿no? Las prácticas que tengan en los estados. Hay resistencias del tipo del servidor público, ¿no? Mucha gente dentro del Poder Judicial sí quiere estos cambios, tanto a nivel federal como a nivel local. Sí sabe de los vicios y de las malas prácticas que tienen y sí quiere los cambios, pero aún así implementarlos, ¿no? Cambiarse el chip, como decimos hoy en día, pues es complicado. Y la conciencia de la gente, del ciudadano, de quien requiere los servicios del Poder Judicial, pues también ya está muy eh, digámoslo así, muchas personas están muy insatisfechas con el Poder Judicial, lo engorroso de los trámites, lo tardado de los trámites, que tengas que estar dando vueltas, que tengas que repetir procesos que ya habías cubierto, que tengas que conseguir abogados decentes, ¿no? Que los mismos, el servicio de abogado que te pueda proveer el Estado eh, sea bastante deficiente. Entonces, en las prácticas y ahí entra el papel de la conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que haya una conciencia de la transformación que se está viviendo, que se entienda claramente como un proceso histórico en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? A veces en política, en el discurso se abusa de esto es histórico, ¿no? Se inaugura un hospital y es histórico, se inaugura una escuela y es histórico, pero aquí estamos hablando de la transformación de uno de los poderes del Estado. Es otra nación distinta, aquella en la cual el poder judicial queda relegado al control de los partidos políticos, a otro en donde el ciudadano está obligado a conocer de los temas de justicia, identificar a los buenos y a los malos jueces, magistrados o ministros y emitir un voto para seleccionarlos, ¿no? Entonces, eso, como bien dices, constituye una tarea para muchos sectores, como el nuestro en la educación, de formación política de la voluntad, ¿no? Como decía Habermas, de formación política de la voluntad. Te preguntaría en este sentido de la formación de la voluntad, el papel de las narrativas que mencionabas. ¿Crees que sea la diferencia entre decir, el presidente habla en las mañaneras contra los ministros que, porque esto lo dice un comunicado de ayer de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? eh, Como el presidente habla mucho en las mañaneras de las decisiones que toman los jueces ahora se ven
vulnerados, ¿no? Se les falta el respeto, se les da mala imagen y entonces ellos no pueden hacer bien su trabajo porque pues están muy sensibles por estos ataques desde la mañanera. Y ahí podremos pensar, bueno, puede ser que el presidente esté construyendo una narrativa y esa narrativa tenga un impacto negativo sobre la clase social del Poder Judicial, ¿no? Y un esquema semejante podemos pensar de esta parte del discurso de odio, ¿no? Hay mucho discurso de odio en las redes de grupos de la sociedad civil, que más bien son los prianistas disfrazados de sociedad civil, en contra de los grupos sociales populares que apoyan al movimiento del presidente. Entonces, hay mucho discurso de odio y se ve reflejado en algunas protestas, ¿no? Lo vimos el domingo cuando funcionarios del Poder Judicial pues arrancaron mantas, le pegaron a algunos periodistas, los empujaban, les manoteaban las cámaras, a alguien le pegaron con la bandera de México, ¿no? A un periodista. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar estos dos discursos que parece que tienen el mismo esquema, ¿no? Parece que los dos se emite algo en el espacio público y eso se refleja en la vida cotidiana materialmente. Pero no son lo mismo, ¿no? ¿Cuáles crees que serían las diferencias? Yo veo una diferencia en algo que es así muy radical. Y es que todo poder, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo poder, es un ejercicio de política. Y la política debe hacerse con ética. Debe haber una vinculación entre política y ética. Y esa es la diferencia, así en lo radical, que yo noto, en las diferencias entre los discursos que se están fortaleciendo o que se están formando en este contexto. Por una parte, el discurso de un segmento que se niega a esta transformación es un discurso en donde se lleva a cabo una práctica política sin ética, así, tal cual, sin ética. En tanto que el discurso a favor de la transformación, las mañaneras, por ejemplo, lo que hace López Obrador y lo que se está haciendo en distintos ámbitos de la vida pública y en distintos círculos sociales que apoyan especialmente al el obradorismo o que están a favor de la cuarta transformación, es que lo que está poniendo en el centro del discurso es, es la moral, es la ética. Es la diferencia radical. Y entonces tenemos que definir qué es política y qué es ética. Y esto lo saco a cuento, pues intencionalmente, porque, pues, por por este contexto, me puse a revisar este librito, un librito de inicio de los años 2000, del queridísimo maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Son 5 conferencias que dio el maestro queridísimo maestro Adolfo Sánchez Vázquez, a inicios del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, 5 conferencias en donde habla precisamente de la relación entre el poder y la moral. Además de otros temas que toca, como por ejemplo, pues esto fue poquito después de la huelga del año 99-2000 en la UNAM. Recordemos que durante 9 meses la UNAM estuvo en paro motivado especialmente pues por la fuerza estudiantil, y aquí pues no tendría yo que decirlo, pero es decir, no tengo muchos elementos, pero me siento orgulloso de ser parte de esa generación que participó en este paro, que estuvo especialmente fortalecido por el ámbito estudiantil. Y pues yo era estudiante
yo estaba terminando por ahí mis estudios en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues pasado ese contexto y luego se viene, recordarás que fue en el año 2003 la caída bueno, el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York En y la el, en famosa el 1, 2001, sí, sí, en el disculpa. 2003 fue la invasión a Irak. Exacto, exacto. En el 2001 es el derrumbe de estas Torres Gemelas, en el 2003 es la guerra preventiva de Bush, ¿te acuerdas? Sí. Le llamó guerra preventiva. ¿Qué, qué barbaridad, qué conceptos se lanzaron en ese momento? Bueno, es parte del contexto en el que Adolfo Sánchez Vázquez dio una serie de conferencias sobre ética y moral, ética y política, poder y moral. este, y puedo presumir que yo presencié estas conferencias ahí en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en algunos eventos, por ejemplo, organizados por la Asociación Filosófica de México. Eh, y, y, este, y para mí es impactante, es impresionante la figura, el temple, la fuerza de Adolfo Sánchez Vázquez. Me siento yo muy afortunado de haber presenciado varias de sus conferencias. En algunas ocasiones entré como oyente en algunas de sus clases de estética, porque él daba clases de estética en la facultad, muy interesante. Pero estas conferencias sobre ética y política me impresionaron mucho, mucho. Y, y, y Sánchez Vázquez menciona que todo ejercicio de poder debe tener una serie de virtudes, porque de no tenerlos, se caería en una especie de simple pragmática política que por carecer de valores, carece también de principios. Y parece que eso no tiene mucho sentido. Eh, este, y fíjense qué curioso, porque, porque durante todo el siglo XXI que llevamos, quizá desde los últimos años del siglo XX y todo lo que llevamos del XXI, este, rondó la idea de que la política tenía que ser ajena a ciertos, no sé, ciertos ideales, ciertos valores de carácter moral, que la política tenía que ser simplemente la administración de los recursos de manera objetiva, que sí, para favorecer el desarrollo, un discurso muy neoliberal. Y ese discurso neoliberal carece de ética, no tiene ética. Ese discurso neoliberal. Es más, recordarás, Gustavo, nuestra audiencia, si es muy joven, tal vez no lo tengan muy claro, pero, pero, pero ¿cómo le llamaban a sus gobiernos los presidentes de los sexenios pasados aquí en México y en muchas partes del mundo? ¿Cómo le llamaban? A sus gobiernos no le llamaban gobierno, le llamaban administración. Decían, y también los comentaristas le llamaban no gobierno, sino administración. En la administración del presidente Cedillo, en la administración del presidente Fox, ¿no? Fox mismo, Calderón mismo decían, en mi administración las cosas van así y acá. Ni siquiera tenían el valor de llamarle gobierno, de reconocer el ejercicio del poder, eh, no tenían el valor de llamarle gobierno porque no tenían valores, porque es un discurso sin valores, porque es un discurso sin ética. Y esto es parte de la diferencia. López Obrador, sí retoma más el concepto de gobierno. Él sí dice de manera más constante, durante mi gobierno, ¿no? Durante esta cuarta transformación, y siempre pone en el centro de su discurso la ética, los valores morales.
la solidaridad del pueblo, lo valioso que es el pueblo. Y esto es parte de la diferencia. Y diría yo que es parte de esta transformación. Ah, eh, y eso es lo que yo veo como lo más importante, lo más valioso en este momento, que tenemos que crear y fortalecer un ejercicio del poder, pero con ética. Y en otro instante, en otro momentito, pues ahondaré un poquito más sobre esto, querido Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Buenos días, buenas noches. Hola Gus, hola Montalvo querido, perdone la tardanza. No te preocupes, llegas justo a tiempo. Estamos hablando sobre cómo parece haber, dicen, una polarización, ¿no? Y en esta polarización, los de un lado dice, el otro tiene un discurso de odio contra mí. Y entonces, desde el lado del Poder Judicial es, el presidente desde las mañaneras nos ataca y eso nos vulnera, ¿no? Nos vulnera, nos afecta y en la sociedad ya no nos quieren. Y del otro lado es lo mismo, ¿no? Hay discursos de odio de grupos del PAN, los gritos de los manifestantes contra la reforma energética, contra este, pues, las clases populares, contra algunos de los políticos de Morena, ¿no? Del grupo que está promoviendo la transformación. Y entonces parecía que se polariza y el esquema es lo mismo. El otro tiene un discurso de odio contra mí. Entonces le preguntaba a Pedro, ¿cuál ve él la diferencia, ¿no? Entonces me dice, la diferencia es ética. ¿Tú cómo lo piensas? ¿Cuál creerías que es la diferencia para poder distinguir que si sí hay o no hay polarización, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay polarización, pero hay una diferencia fundamental entre ambos bandos. Miren, por ejemplo, esta cuestión de la gente que ayer, los presuntos trabajadores que ayer reventaron la sesión en el Senado, ¿no? Bueno, pues impidieron que continuara la sesión. Pero sí hay una, o sea, la diferencia está en qué cosa es lo que defienden. No están defendiendo al pueblo de México, no están defendiendo los intereses de la nación, están defendiendo sus intereses. Y esa es una diferencia gigantesca, gigantesca, es una diferencia abismal. Es interesante porque aparentemente es lo mismo, pero no es solo la apariencia, perdónenme, la, la esencia de las cosas es distinta, ¿no? Sustancialmente es distinto. Eh, mm, es algo parecido a todo este planteamiento que hacen respecto a que nos acercamos a una dictadura, que qué barbaridad, que cómo es posible que Morena y sus aliados, al tener las dos terceras partes, pues se van a imponer antidemocráticamente. Es una locura, ¿no? ¿Cómo que antidemocráticamente? No puede ser más democrático. O sea, se eligió, fue la gente, fue la ciudadanía la que votó por esa alianza masivamente el 2 de junio. Entonces, ¿es una mayoría aplastante? Sí, claro que lo es. Recuerdo que quién lo decía. Puede que haya sido José Antonio Crespo. Comparaba la situación del PRI antes de lo que ellos llaman transición democrática y cómo el PRI tenía la mayoría calificada en esos años y cómo ahora es Morena y sus aliados quienes tienen la mayoría calificada. Pues sí, superficialmente es la misma cosa, pero viéndolo de cerca es completamente distinto. La mayoría calificada que tuvo el PRI en esos años, eh, en el sexenio de Cedillo, por ejemplo, pues no, nada que ver, ¿no?
porque era una mayoría que no respondía más que a la voluntad del presidente. En este caso no es así. En este caso hay hay un pueblo de México que es quien está respaldando al grupo mayoritario de Morena. Es distinto. Gracias, gracias Jesús. Yo complementaría antes de darle la palabra otra vez a Pedro, eh, en que sí, una forma en la que podemos ver esta diferencia de principios bajo los cuales actúan, ¿no? ¿Por qué no les interesa el pueblo? ¿Por qué no tienen un trasfondo ético fuerte? Como bien dicen ambos, está en la recuperación de ciertos principios o frases, por lo menos eslogans, que quieren hacer ahora. Xóchitl Gálvez citaba en la mañana en Twitter, antes, no, en X antes Twitter, a Simón Bolívar, ¿no? Y decía, el camino es la rebelión. Y ayer, aparentemente, la ministra Piña dijo una expresión de Zapata de cuando no hay justicia, el gobierno no puede dejar en paz el pueblo no puede dejar en paz al gobierno, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer que recuperen a Simón Bolívar y a Zapata? O sea, si la ministra Piña fuera una persona con principios zapatistas, pues ya hubiera legislado a favor de los campesinos, ¿no? Ya hubiera legislado en contra de las grandes empresas. Eh, Evidentemente, Peña nunca la hubiera escogido como ministra, si ese fuera el caso, ¿no? Y hubiera tenido otra actitud con el presidente López Obrador y con toda la fuerza de Morena, ¿no? No hubiera tomado estas actitudes también arrogantes durante 2 años y apenas ahora ha querido negociar, ¿no? Y lo mismo, pues, Xochitl Gálvez, ¿no? Y los panistas en general de pronto son rebeldes, de pronto resulta ahora que están a favor de las libertades y los derechos, ¿no? ¿Y por qué no lo estuvieron en Atenco? ¿Por qué no lo estuvieron en Nochixtlán? ¿Por qué no lo estuvieron con los sucesos de Ayotzinapa y más atrás, ¿no? Eh, pues porque no tienen principios éticos y políticos, ¿no? Yo creo, solamente confirmo lo que ustedes ya han dicho. Este, Pedro, ¿querías complementar en esto? ¿Nos prometiste agregar algo más sobre Sánchez Sí, 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 Vázquez? nada más un pequeño paréntesis. Fíjate que la ignorancia es grande. Eh, Citar a Simón Bolívar, vaya, vaya, son palabras mayores. Citar a Simón Bolívar es tanto como citar a Simón Rodríguez, filósofo, maestro del propio Simón Bolívar, este, y gran parte del discurso de Simón Bolívar por la libertad. Es un discurso contra Eh, la oligarquía invasora, contra la oligarquía española hace 2 siglos, este, que cabe muy bien los principios del bolivarismo, los principios del maestro Simón Rodríguez y el discurso de Simón Bolívar, cabe muy bien para la 4T, porque es un discurso contra las oligarquías. Y aquí en México, en pleno siglo XXI, están instaladas algunas oligarquías. Así que el discurso de Simón Bolívar y de su maestro Simón Rodríguez, mira que cae muy bien para el momento de la cuarta transformación, ¿eh? Entonces, por eso digo que la ignorancia es grande, porque, porque si Xochitl supiera a qué se refiere Simón Bolívar con todo ese discurso que nosotros ahora, 2 siglos después, llamamos bolivariano, es un discurso contra la oligarquía, carajo, es un discurso contra lo que ella representa. Así que vaya ironía, vaya ironía, como tú dijiste en el caso de la ministra Piña, si ella fuera zapatista, pues, no la hubieran elegido nunca para ser ministra, pero para nada, para nada. Bueno, quiero hacer una referencia a este libro, a una de las conferencias de Adolfo Sánchez Vázquez sobre ética y política.
que anoche cuando lo estaba revisando dije, oh, esto viene como anillo al dedo. Sánchez Vázquez dice que la política debe ser virtuosa, debe tener virtudes morales. Eh, la buena política, no la política que es meramente pragmática, no, la buena política, la que tiene que ver por atender los problemas del pueblo, tiene que ser virtuosa, tiene que tener virtudes. Por eso es que la política debe ser moral, porque debe tener virtudes. Y habla de las siguientes virtudes que dice Adolfo Sánchez Vázquez, deben ser tanto privadas como públicas. Y dice las siguientes: la solidaridad frente al egoísmo. Y lo estoy pensando en el contexto de esta reforma constitucional al Poder Judicial. El Poder Judicial no ha actuado en los últimos años, en las últimas décadas, a favor de la solidaridad del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los mineros. Por el contrario, ha favorecido el egoísmo, ¿sí? Ha favorecido el individualismo, ha favorecido el enriquecimiento de algunos particulares y va en muchas de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues van en contra de la solidaridad. Y la solidaridad es una de las virtudes morales que debe tener el ejercicio político, siguiendo en esto a Sánchez Vázquez. Otra de las virtudes es la disciplina consciente frente a la arbitrariedad. Y esto cabe perfectamente en atención al sistema judicial, porque el sistema judicial pues no ha actuado conforme con las doctrinas, conforme con la disciplina propia de la vigilancia de las leyes, que en principio las leyes deben servir para generar justicia. Y por el contrario, parece que muchas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte, que toman algunos jueces, que en algunos casos toman algunos magistrados, pues no son disciplinadas, son arbitrarias. Eso de favorecer, por ejemplo, a empresarios o a grupos empresariales para evadir impuestos, pues es un claro ejemplo de que no se tiene la virtud de la disciplina, en este caso de la disciplina del cumplimiento de las leyes y de la justicia, sino que la Suprema Corte y en lo general el sistema judicial mexicano se convirtió en una fuente de arbitrariedades más que de un ejercicio de disciplina. Otra virtud, eh, la honestidad frente a la corrupción. Híjole, pues cada día salen más notas sobre las corruptelas que hay en el sistema judicial, ¿no? Pues, ¿qué más decir, no? Entonces, fíjense, el sistema judicial como uno de los poderes del Estado debería tener la virtud de ser honesta, pero de una manera muy especial, porque esto tendría que ser algo sustantivo en el sistema judicial, por favor. O sea, no puede ser que el sistema judicial no tenga esta virtud y no la tiene. Así que por eso hay la necesidad de hacer cambios muy importantes en el sistema judicial, porque no tiene esta virtud. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que debe, perdón, cuáles son las virtudes que debe tener el nuevo sistema judicial? Sí, la solidaridad frente al egoísmo, la disciplina consciente frente a la arbitrariedad, eh, también la transparencia frente al doble lenguaje. Este, esto que dice la ministra de que, bueno, está emulando a lemas zapatistas, por favor, ese es doble lenguaje en el sentido más peyorativo. No es cierto, claro que no es cierto. Esto de que otro doble lenguaje es ¿cómo se llama? La judicatura el sistema de la judicatura, el órgano que Consejo de la vigila Judicatura. el Consejo de la Judicatura Federal, y sus pares en las localidades. Por favor, ese es un doble lenguaje. No es cierto. Y
algunas personas que están dedicadas al estudio del sistema judicial y algunas personas dentro del periodismo nos están compartiendo sus estudios, sus notas sobre la falta de transparencia del sistema judicial, tanto federal como locales. Es un doble lenguaje. Esta judicatura es un doble lenguaje nada más, porque ya sabemos, gracias a, a, a tema, no castiga ningún, no tiene ningún juez castigado. Sobradas de que hay muchos ejercicios de corrupción y no hay ningún juez en proceso, achis, achis, como que aquí hay un doble lenguaje, ¿no? Entonces, la transparencia frente al doble lenguaje. Otra virtud que señala Sánchez Vázquez, la modestia frente a la vanidad o afán de protagonismo. Ay, miren nada más qué bonita virtud, la modestia frente a la vanidad. Hay jueces que ganan más que el presidente en contra de la ley, ¿no? Todas las veces, todos los privilegios que tiene el sistema judicial en su capa más alta, especialmente los magistrados federales, o las personas que ocupan una magistratura a nivel federal, no, pues no tienen nada de modestia, sino todo lo contrario. Bueno, y Sánchez Vázquez señala otras virtudes. Menciono solo estas, que son virtudes que debería tener el nuevo sistema judicial. Lo curioso es que desde la primera constitución de México, eh, que tenemos desde hace 200 años, la de 1824, la primera constitución, ahí ya se habla, ahí ya se describe una serie de virtudes morales que debe tener el sistema judicial y que se repiten en la constitución del 54 y que pasan incluso en la constitución del 17, la de la revolución, que son prácticamente las mismas virtudes que debe tener el sistema judicial mexicano. Ya saben, de honestidad y, en fin, pero están mencionadas, pero no las cumplen, no las tienen. Entonces, lo que se necesita es una reforma radical en donde se ponga en el centro del nuevo sistema judicial, esta serie de, de virtudes morales. Por eso digo que el poder, en este caso el poder judicial, Adolfo Sánchez Vázquez. Muy bien, gracias, Pedro. Eh, Jesús, llegamos a este tema primero a partir de preguntar qué pensábamos sobre todo lo que ha venido pasando desde la semana pasada hasta hoy, cuando ya se está empezando a aprobar la reforma en los congresos locales. Entonces, no sé si quieras compartirnos tu panorama, qué puntos destacas importantes para reflexionar sobre lo que está pasando en los últimos días. Sí, cómo no, gracias. Pues a mí lo que me parece es que hay que lanzar la mirada más atrás todavía, eh, en el sexenio de López Obrador. O sea, López Obrador al comienzo de su sexenio decía que sería respetuoso de los poderes de la Unión y por lo tanto del poder judicial. Y se mantuvo en eso. Lo que pasa es que el poder judicial, o mejor aún, específicamente la Suprema Corte, no, pero el Poder Judicial en su conjunto, ¿no? Eh, se vio desenmascarado con su uso faccioso del sistema de impartición de justicia.
Fue eso lo que llevó al plan C. Y es que en verdad es tremendo, pues, ¿no? O sea, eh, se aprobaron reformas en materia de leyes secundarias porque no tenía la mayoría calificada y esas reformas las tumbó porque esas reformas perjudicaban intereses de particulares. Estoy pensando en la reforma eléctrica, por ejemplo. Pues qué escándalo. Suprema Corte, sin cuestiones partidistas, debía reconocer que eran reformas benéficas para la nación mexicana. Si hubiera reconocido eso electoral, por ejemplo, ¿no? Y entonces no hay necesidad de promover una reforma. Han estado haciendo bien su trabajo. Pues la cosa es que no hacen eso. Bueno, además la Suprema Corte, bravo, bravo por la ministra del Pueblo. La Suprema Corte se ha sacado de la manga la cuestión de democracia deliberativa, algo así ha planteado, ¿no? Y que es con lo que ha tumbado las reformas en ley. O sea, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve de los grupos oligárquicos, significa que no está haciendo su trabajo, que no está buscando, pidiendo a gritos, ¿no? Lo que ocurrió. AMLO se broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma, dice que hay que agradecerle Ezequiel González, Xochitl Gálvez, la ministra Norma Piña, que ayudaron conciencias. ¿Cómo defender? Esto lo dice Denise Merker. Denise Merker, o sea, imagínense ustedes, lado. ¿Cómo defender al Poder Judicial cuando el presidente y entonces lo que ocurre es que cada sábado hay un sabazo, o tal vez no cada sábado, SAT y los ministros de las en el caso de Rosario Robles, etcétera. Los ejemplos son muchísimos, ¿no? Eh, pues lo que pasó sería que las acusaciones de AMLO tienen fundamento. ¿Quiénes no notaron eso? Pues los que pertenecen al Poder Judicial. Esos que se frotaban las manos porque carísimo volverse jueces y cobrar un dineral y no ser fiscalizados y tal y cual, ¿no? Ah, pues sí, esos tienen muy buenas razones para protestar, pero esos no representan al pueblo. Intereses inconfesables. O sea, carteras, nuestros bolsillos. No, no van a decir eso. ¿Qué van a decir?
se vulnera la autonomía del Poder Judicial. Pero ¿cómo se vulnera, no? Si, por ejemplo, la designación de los ministros de la Suprema es democratiza, Ok. eso es, yo lo dejo de momento ahí, Gus. Muchas gracias, Jesús. Por cuestiones técnicas no pude escuchar todo el planteamiento, pero ciertamente hay que pensar todo el proceso histórico, bueno, de este proceso desde por qué se hizo un plan C, ¿no? No es gratuito y buena parte de cómo han venido las cosas ocurriendo y por qué las caras largas de Marco Cortés, de eh, Ricardo Anaya y otros personajes vienen de sus mismas propias errores, ¿no? ¿Por qué no negociaron? ¿Por qué hicieron una moratoria constitucional? ¿No? Sí, seguramente otras las cosas hubieran sido de otro modo, pero por una parte, qué bueno que no lo hicieron, ¿no? Porque se ve más, con mayor profundidad quiénes son esas personas, qué clase de política realizan y propiciaron una transformación más profunda, quizá la que se hubiera logrado si hubieran negociado, ¿no? Eh, pues ya estamos llegando a la parte final y pues les pediría sus corolaritos, si tienen algún corolario, algo más que agregar sobre este tema o algún otro relacionado, ¿no? Pedro, Sí, gracias. A mí de visita. Pues yo nada más quiero insistir y recomendar no solo este librito, sino la obra en su conjunto de Adolfo Sánchez Vázquez. Lo recomiendo así amplísimamente. Él es como mi faro en cuestiones de ética y política. Además de que es un gran esteta, sus estudios sobre estética son de veras increíbles. Recordemos que Adolfo Sánchez Vázquez trascendió en la filosofía, entre otras cosas, por sus estudios de estética marxista. Y en eso trascendió a nivel internacional el pensamiento de Sánchez Vázquez. Además de que también escribió poesía en su juventud y él estuvo también en la lucha, en la guerra civil española. Entonces es un personajazo con mucha coherencia. Toda su vida fue una vida coherente, siempre con pensamiento de izquierda, siempre con pensamiento a favor del reconocimiento del derecho de las personas y de los pueblos, de las comunidades. Un gran filósofo, nacido en España, pero un gran filósofo mexicano, que además hizo filosofía mexicana, además. Entonces yo recomiendo amplísimamente pues, toda la obra de Adolfo Sánchez Vázquez y uno de sus libros más paradigmáticos, pues Filosofía de la Praxis, ¿no? Su idea de filosofía de la praxis que vale la pena retomar en estos momentos. Yo creo, para terminar, que estamos en un momento bien interesante en donde el movimiento de la cuarta transformación, lo que eso puede representar, pues es como una praxis filosófica en el sentido de que es un movimiento social, es un movimiento cultural, ya podríamos decir que también es un movimiento cultural, es un movimiento político consciente, consciente de los anhelos que tenemos en lo colectivo como pueblo. Y en ese sentido creo que podemos hablar de una filosófica. Pues así que recomiendo amplísimamente Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, queridos amigos. gracias, Pedro. Jesús, Yo querría cerrar reflexionando sobre esta cuestión. Ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, la cuestión de la revolución de las conciencias.
creo que es algo en verdad muy profundo y bien interesante. Eh, la, la coyuntura política, la, la, la presidencia de López Obrador, me parece que reveló eh, dimensiones conocidas, posiblemente incluso para ellos mismos. En este momento estoy pensando en Lorenzo Córdoba. Eh, bueno, Lorenzo Córdoba para el 2015, pues en mi opinión era un consejero respetable y en lo que se convirtió es una cosa tipo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y lo diría también, pues, de Carmen Aristegui, por ejemplo, que desde luego, bueno, ella es periodista, pero era una gran periodista. Yo me recuerdo admirándola desde el 2005, desde muy atrás, y en lo que se transformó, pues, ¿no? Pero pensaba en Lorenzo Córdoba porque pienso cómo Norma Piña representa una ministra completamente parcial, cuidando de sus intereses, en contra de los intereses de la nación, etcétera. Pero es el último reducto, o sea, los ministros de la Suprema Corte, los ministros opositores a López Obrador, son el último reducto. Y entonces pienso ahora en la actual consejera presidente del INE y creo que hay una diferencia. Y me parece que de alguna manera tiene que ver con la revolución de las conciencias. Con esto no quiero decir que Tadei sea López Obradorista, a mí no me lo parece, pero me parece que sí se da cuenta de cómo hubo un uso faccioso del INE en los años en los que lo presidía Lorenzo Córdoba y ella no está dispuesta a jugar ese papel. Eso me parece que es muy importante porque entonces existe la posibilidad de que las instituciones de la nación pues comiencen a funcionar en el sentido que todos esperamos. Ahora, eso está por verse, pues, ¿no? Eso no ha ocurrido del todo, sino que creo que está ocurriendo y a ver qué resulta de ello, ¿no? Sánchez Vázquez, sin duda un gran filósofo, sin duda un gran filósofo. Eh, yo recuerdo en mis años de estudiante, hace muy poco tiempo, las figuras serían las figuras más importantes para mí, claro. Pues estaban Sánchez Vázquez, estaba Bolívar Echeverría y Enrique Dussel. Estos tres, ¿no? Con sus matices, con sus diferencias, etcétera. Pero sí, en efecto, Sánchez Vázquez, un gran filósofo, un gran filósofo. Así es que me sumo a la recomendación de mi queridísimo Montalvo. Sí, gracias Jesús. Yo también me sumo a la recomendación de Muy Sánchez bien. Vázquez, en estética, en política, en ética y incluso en una interpretación latinoamericana del marxismo, pues es muy, muy importante, ¿no? La figura de Sánchez Vázquez dentro de la academia y más allá de la academia, ¿no? Más allá de la academia tiene mucho que aportar. Yo quisiera cerrar mencionando mujeres senadoras que me pareció muy, muy grato escucharlas en estos días. Sus discursos me parece que tienen bases políticas sólidas, ¿no? En esto que platicábamos de tener principios. Eh, una senadora muy joven, Andrea Chávez, con mucho entusiasmo. También muy joven, Citlali Hernández, ¿no? Que ya está en la dirigencia nacional de Morena. eh, y construye muy bien política, es muy precisa al criticar, tiene buenas argumentaciones. Ernestina Godoy, ¿no? Va a ser
Va a ser un lujo que esté en el gabinete de Claudia y trabajando muy cerca de Claudia Sheinbaum. eh, y una senadora de Baja California, Julieta Ramírez también me parece una gran senadora. Estuvo en las mesas previas de puntos constitucionales y estudios legislativos, y también tuvo muy buenas participaciones y muy buenas críticas. También tiene en contra de la oposición. Eh, por ahí también tiene su programa de YouTube, entrevistó a Fernández Noroña y recomiendo también ver esa entrevista de Julieta Ramírez y Noroña. Eh, pues bien, con eso terminamos por esta semana. Nos veremos la próxima a ver qué avances tiene más este tema y otros, ¿no? Porque también vienen otros cambios, desaparecerán o no los organismos autónomos. Eh, y quiero cerrar con una primicia, estaba revisando ahorita, en este momento ya son 8 los congresos locales que han aprobado la reforma al Poder Judicial. Colima, Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Veracruz, Yucatán. Ya falta a la mitad más uno, 9 más para poder ya convertirse en ley constitucional, ¿no? En un cambio a la Constitución. Entonces, a este paso, pues a lo mejor en 24 horas más ya están los 9 congresos que faltan, o antes del fin de semana, ¿no? Eh, pues Jesús, Pedro, un gusto haber conversado con ustedes. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Gracias. Gracias, chao.